un emporio, 53 años. Hay que echarle pluma a 53 años. Es decir, RCTV nace, o Radio Caracas Televisión, como una respuesta de dominación, si se quiere. Nace en periodo de dictadura, eso no lo dicen. Es decir, cuando les dan el espectro radioeléctrico, se los da nada más y nada menos que al general Marcos Pérez Jiménez. Pero resulta que para Radio Caracas, aquella Radio Caracas, la dictadura era buena, fíjense ustedes qué cosa, ¿no? Y la mayoría de los archivos que posee la gente de Bolívar Film, la mayoría, si no todos, son tomados de Radio Caracas Televisión. Y ustedes ven a la luz de hoy y presentaron a la dictadura como una panacea, como una maravilla. E incluso ellos fueron los que acuñaron la frase de cayó el general. Es decir, a Pérez Jiménez no lo tumbaron, Pérez Jiménez se fue. Un poco para ser benévolos con la figura de Pérez Jiménez, porque era el que le había puesto nada más y nada menos en sus manos la gallinita de los huevos de oro. Y el señor Phelps, yo no sé si ustedes recuerdan a la señora Katy, a mí no me gusta meterme con los muertos, pero la señora Katy Phelps, fundadora de los Scouts de Venezuela, ella hacía una campaña social, pero resulta que en los Scouts no entraban los muchachitos de los barrios. Es decir, los Scouts eran clasificados. Yo soy Scout de Venezuela, pero vaya que Scout, ¿no? Y era la suerte de los cowboys, es decir, los cazatalentos, que después eran los que de alguna u otra manera iban a formar parte del staff de la gran familia RCTV. Claro, RCTV en este momento es la punta del iceberg, pero si nosotros nos apegamos a la historia como es, lineal, en algunos casos, vertical en algunos casos, sabemos que todos tienen una buena parte en lo que significó el 11, 12 y 13 de abril. Bueno, no tanto el 13, porque el 13 se asustaron un poquito. Pero sí en gestar un golpe de Estado. Ahora, también preguntaban, pero bueno, ¿por qué no le aplican la misma medida a Venevisión y a Televen? Porque acuérdense aquel gordito pelón de lente que no soy yo, pero que decía, gracias Venevisión, gracias Radio Caracas Televisión, gracias medios de comunicación, lo logramos y ese tipo de cosas, ¿no? Pero es que resulta que el veneno está allí. No nos creamos que con el cierre de un canal que históricamente vendió esa política sistemática, ¿no?, de ensañamiento contra un pueblo, la fulana cenicienta, lo que la profesora Katy García llama los arquetipos, ¿no? Es decir, esa cenicienta de la niñita que llegó y entonces llegó del campo, llegó al nuevo circo, vio las torres del silencio y cuando ella la vio se bajó y se quedó mirando, alguien le dio 5 bolívares, entonces se montó en un taxi y llegó al este y tocó la puerta además. Y bueno, aquí estoy. Y entonces esa niñita se convirtió, para hacer breve la cosa, ¿no? La niñita se convirtió de mendiga a millonaria. Por ahí no hay estudio, por ahí no hay preparación, por ahí no hay absolutamente nada. Esas son las novelas rosas que vendieron los canales de televisión. Ese tipo de cosas, mire, nos adormeció, nos agarró y nos atrapó de tal manera que nos hizo ser el ceniciento y la cenicienta, porque entonces también el galán pensaba en la posibilidad, tú sabes, de la Mastercard. Y recuerdo cuando el presidente Luis Herrera se le ocurre la genial idea de prohibir, bajo una ley, que es la ley de responsabilidad social. Claro, la actual está actualizada, valga la redundancia, pero en su momento, bueno, a Luis Herrera comenzaron a llamarlo cochino, Toronto, come candela, en fin, fue el hombre que, como dice una propaganda por allí, más execrado, más olvidado de la televisión venezolana. Pero hay un elemento interesante con el cual yo quiero llamar la atención. El caso Renio Tolina. El caso Renio Tolina fue bien interesante, porque es un ciudadano, un individuo que sale del seno de la televisión, pero que además la vive, parafraseando a José Martí, estaba en las entrañas del monstruo. Y entonces a Renio Tolina se le ocurre un artículo que se lo publicaron post-mortem. Creo que fue la revista Resumen la que lo publicó. Y el título del artículo se llama Juicio a la televisión venezolana. Después lo republicó Plena Voz. Ok, y luego Plena Voz, me dice la compañera Johanna que lo publicó. Entonces fíjense lo siguiente, en Juicio a la televisión venezolana, nada más y nada menos, Renio Tolina está mostrando las perversidades que ofrecían los medios de comunicación
para la década de los 70. El hombre a la luna, cosa que está en cuestionamiento. Y entonces, bueno, los venezolanos veíamos la televisión como una suerte de panacea, como una suerte de emporio. Si bien es cierto que en el siglo XIX, quien no tuviese un piano y una vitrola o un fonógrafo en su casa, en el siglo XX, a partir de la segunda mitad del siglo, quien no tuviese un televisor, pues no estaba en la onda. Tú sabes, para pervertir. Recuerdo las palabras de Luis Brito en una conferencia en el Ateneo. Él decía en su libro, entre muchos de los que tiene, la disociación psicótica, ese disociado psicótico, que hay bastante por allí, que está llorando por el RCTV. Ya no es no te metas con mis niños, no te metas con mi gasolina, ya ahora es no te metas con mis medios. Y vaya que medios, ¿no? Entonces, nos hacen vender la tesis y hay muchos de nosotros, señores, que estamos cayendo en esa trampa. Muchos de los que estamos diciendo y repitiendo como loro, cacareando por ahí como una cotorra, de que no, de que es que la libertad de expresión. ¿Cuál libertad de expresión? Si en Estados Unidos le pecharon a Televisa 24 millones de dólares por faltarle el respeto al presidente, a Bush, quiero decir.